Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y recuerda que somos familia, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. Envíanos tu WhatsApp, ya conoces nuestro número 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. Puedes mandarnos un WhatsApp, puedes llamarnos y estaremos orando por ti. Esta mañana tu servidor Pedro Rodríguez y nuestro hermano José Augusto López estaremos con ustedes con una nueva serie hacia la cruz. Y el tema en esta mañana, pues vamos a hablar del significado de la cruz. Los escritores contemporáneos de la Biblia, los que pues estudian mucho la palabra de Dios, ven a la cruz de manera cristológica, es decir, de manera espiritual. No la ven como una descripción detallada de tormento físico. El interés no es arqueológico o histórico de la cruz, sino más bien cuál es el significado en cuestión espiritual de lo que esta acción tuvo en el mundo entero. Así es que, pues debemos recordar que Jesús fue a la cruz a morir y esa muerte tuvo un significado eterno, rompió el tiempo antes de Cristo y después de Cristo, una vez y para siempre en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió en una cruz. ¿Y qué pasa cuando Jesús va a la cruz? Bueno, si usted tiene una Biblia en casa y ha leído un poquito, podrá entender mejor el significado de la muerte en la cruz. Dios creó al hombre, dice allá el Génesis en sus primeros capítulos, y creó al hombre y a la mujer. Y ellos cometieron pecado, un pecado de desobediencia, desobedecieron a Dios. La mujer escuchó a Satanás, cayeron en ese pecado de desobediencia y ahí entra el pecado al mundo. Todos, todos somos pecadores. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan perfecto, un plan en el que ya tenía la solución. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y subráyele ahí al final, vida eterna. Cuando Jesús vino a morir a la cruz, nos dio esa vida eterna. Debemos recordar que Él murió por ti y murió por mí. Todos somos pecadores. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y he aquí están destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos pecadores, pero Jesús, al morir en la cruz, nos redime del pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso texto, Romanos 5:8. Apréndaselo de memoria. Una vez alguien me explicó la salvación de una manera muy interesante. Nos daba una ilustración para poder entender cómo Jesús nos redime del pecado. Dice que si le pudiéramos poner valor al pecado y cada pecado costara un peso, pues cada vez que tú pecabas, se te cargaba un peso a tu cuenta. ¿Cuántos pecados llevas en tu cuenta? Pues miles o millones tal vez. Pero un día llegó Jesús y pagó tu deuda, pagó tus pecados
en la cruz. Y de esa manera nos redimió del pecado. Redimir significa que en los tiempos de esclavitud dejaban libre a un esclavo. Eso era la redención. Por eso tenían una esclava de hierro, tal vez hasta oxidado. Por eso las esclavas que usan las mujeres se llaman de esa manera. Y venían y la cortaban y lo dejaban libre. Jesús nos redimió del pecado. Y lo más interesante fue que Jesús no tuvo pecado. Él no tenía por qué pagar. Aun sin embargo, el amor de Dios fue tan grande al mandar a su Hijo a la cruz a morir por nosotros. Pero no solo muere en la cruz, sino que al tercer día Jesús resucitó. Así es que estas son las buenas nuevas hacia la cruz. Este mes de abril, en el que celebramos la Semana Santa o Semana Mayor, es un tiempo especial para acercarnos a Dios. Mateo 16:21 dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Así es que, pues esas son las buenas nuevas de salvación que traemos para usted en esta mañana. Y les invitamos también a escucharnos por las redes sociales, especialmente ahí en YouTube. Búsquenos como Suena Familiar y escúchenos. Ahí estamos en YouTube. También nos puede buscar en Facebook como Suena Familiar. Buenos días, hermano José. Adelante. Muy buenos días, Pedro, y a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, muy buenos días. Es una bendición estar todos juntos para escuchar la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero compartirles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o mandar un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. Estamos con la serie Hacia la Cruz y el tema, el significado de la cruz. Familia, es importante conocer y entender el significado de la cruz, porque ahí murió nuestro Salvador por nosotros. En el contexto cristiano, la cruz representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, simbolizando el sacrificio de Jesús para la redención de la humanidad. También representa la verdad que Jesús fue el sacrificio por los pecados del mundo. La cruz era un instrumento utilizado por el gobierno romano para ejecutar a los criminales. Antes de la resurrección del Señor Jesús, era un símbolo de condenación y vergüenza. Pero en el momento en que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, Dios la transformó en un símbolo de esperanza. Colosenses 1:5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Desde el punto de vista teológico, la palabra cruz se utiliza como descripción sumaria del Evangelio de salvación, de que Jesús murió por nuestros pecados, de modo que la predicación del Evangelio es la palabra de la cruz, la predicación del Cristo crucificado. Primera de Corintios 1:17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol Pablo no quiso decir que el bautismo no era necesario, ya que fue ordenado por el Señor, y también la iglesia primitiva lo practicaba. Estas dos verdades hacen que el bautismo, al igual que la Santa Cena, sean ordenanzas para la iglesia. Sin embargo, lo más importante es saber
de qué cosa dan testimonio las ordenanzas y no los efectos que ellas pueden producir. La encomienda primordial que se dio al apóstol Pablo fue predicar el Evangelio, pero no con sabiduría de palabras humanas. La elocuencia brillante y persuasiva puede ganar la mente del individuo, pero no su corazón. En cambio, las palabras sencillas del Evangelio que pudieran parecer ingenuas al criterio del mundo, se vuelven efectivas por medio del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Desde la perspectiva humana, el mensaje del Evangelio parece insensato y contradictorio, porque presenta como piedra angular a un Salvador que sufrió y murió. Pero esta era la esencia del mensaje que Pablo quería comunicar a los creyentes. La palabra de la cruz ataca de lleno al egocentrismo, porque consideraba vital esta verdad para la salvación, misma que se entendía como un proceso que comenzaba con la justificación, seguía con la santificación y culminaba con la glorificación. En este versículo y en toda la carta, el apóstol Pablo hace hincapié en la segunda parte de este proceso, en la santificación progresiva. El mensaje de la cruz es la negación del yo y la obediencia a Dios, la cual, como sucedió con Cristo, puede conducir a la humillación y la muerte, pero en última instancia no lleva a la autodestrucción, sino más bien a la preservación y a la exaltación. Pero esta idea es una locura para los que se pierden. En Lucas 9, 23 al 25 podemos leerlo en casa para entender un poco más. Familia, necesitan ver la importancia de la obra de Cristo en la cruz para que prediquen las buenas nuevas, aprovechando este tiempo de Semana Santa, que es cuando más se habla de este tema. Pero recuerde lo que decía el apóstol Pablo en Romanos 1, del 15 al 17. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo sentía que estaba en deuda con el mundo gentil y esto le produjo una ansia. Pronto estoy para evangelizarlo, incluyendo a Roma, capital del imperio. El entusiasmo de Pablo para evangelizar brotaba también de la alta estima en que tenía su mensaje. El evangelio aplicado hacia la meta de salvación en la vida de todo aquel que cree, reconoció sin embargo que el judío tenía prioridad debido a que los judíos son la nación escogida por Dios, Romanos 11:1, y los custodios de la revelación de Dios, 3:2, y el pueblo, por medio del cual trajo a Cristo al mundo. El tema de la carta aparece definido con la frase: la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios provee para el ser humano con base en y como respuesta al Evangelio, finalizando con las palabras: mas el justo por la fe vivirá. Proceden de Habacuc 2:4. Familia, les invitamos a orar enfocándonos en el tema y orando por los demás y recordándoles que somos familia y que queremos orar por ellos. También recordarles que nos envíen sus peticiones de oración al WhatsApp que ya conocemos, 811-590-9879. También les recuerdo que Pedro ya está listo
para continuar. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y seguimos adelante con este tema tan interesante, el significado de la cruz. Y bueno, hay personas que cuando predican la palabra quieren decorar la historia de la cruz, pues con una retórica o con una dialéctica, con palabras, quieren adornar el sacrificio de Dios en la cruz, dándole más atención al lenguaje que al mensaje. El mensaje que tenemos para usted en esta mañana es que Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo a morir en la cruz, a pagar por aquel pecado que entró en el hombre. Allá lo recordamos hace un momento en Génesis, con la primera pareja, Adán y Eva, cuando cometen ese pecado de desobediencia. Y cómo desde entonces la humanidad ha venido sufriendo las consecuencias de el pecado. Así es que cuando usted le hable a su familia de Cristo, cuando usted le hable de Dios, no pretenda decorar la palabra. Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros y murió en una cruz, una muerte cruel, una muerte dolorosa, una muerte que se sufrió. Y eso nos habla del amor de Dios, que de una manera divina, de un amor tan grande y tan inmenso como la misma creación y el universo. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 2:24, quien llevó él nuestros pecados en su cuerpo, hablando de Cristo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanados. Así es que debemos apreciar y atesorar ese sacrificio tan grande que Dios hace al mandar a su Hijo en la cruz. La palabra evangelio significa literalmente la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez muchos hayan muerto por otro, muchos hayan sido sepultados, pero solo Jesús fue quien resucitó, y esto le da validez a esta salvación tan grande. Así es que, pues le invitamos en esta mañana a apreciar ese regalo tan grande que Dios le ha dado a usted y a mí. Es un regalo que Dios ha puesto en las manos de la humanidad, y es triste ver que cuando compartimos la palabra hay quien la rechaza, hay quien no está dispuesto a recibir ese regalo de la salvación, de la muerte de Cristo en la cruz. Se pagó con precio de sangre, así es que debemos atesorarla y apreciarla. Y como dice la palabra de Dios, cuidarla con temor y temblor. ¿Qué debemos hacer para aceptar ese sacrificio de Dios? Para poder buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Bueno, para que usted pueda alcanzar a Dios, lo primero que necesita hacer en su vida es reconocer que usted es pecador. Mientras usted no reconozca que hay pecado en su vida, pues va a ser difícil que usted se pueda acercar a Dios. Dice la palabra de Dios que tenemos que confesar nuestros pecados a Dios y arrepentirnos. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, habla de la historia de Nicodemo. Dice que era uno de los principales y que era maestro de la ley, y llegó a preguntarle a Jesús qué debo hacer para ser salvo. Te dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y le dice Nicodemo, bueno, ¿y cómo voy a entrar al vientre de mi madre otra vez? No, 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 no. Es un nacimiento espiritual. Cuando tú naces a Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra, y he aquí, todas son hechas nuevas. Así es que,
pues en esta mañana es un buen tiempo para que tú recibas a Cristo ahí en tu casa, confiesa tus pecados a Dios, arrepiéntete, pídele perdón. Dice Juan capítulo 1, verso 11 y 12, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si quieres ser hijo de Dios, porque mucha gente cree y piensa que todos somos hijos de Dios. No, 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 todos somos criaturas de Dios porque Dios nos creó. Pero para ser hijo de Dios hay que recibirlo. Hay que recibirlo ahí en tu corazón. Y déjame decirte algo. Cuando tú recibas a Cristo en tu vida va a empezar a cambiar. El fruto del Espíritu Santo va a fluir de tu interior hacia tu exterior. Les recordamos que nos pueden compartir sus peticiones de oración en el WhatsApp 811-590-9879. Gracias. Adelante, hermano José. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y gracias, familia, por acompañarnos hasta el final de este programa. Y continuamos con la serie Hacia la Cruz y el tema el significado de la cruz. Familia, los méritos de la salvación de la humanidad son de Cristo. Solo de Él y por Él, en ningún otro hay salvación. Ni en su pastor, ni en su cantante favorito, ni su maestro o su líder, ni cualquier persona que se le llame santo podrá hacerlo. Vayamos a su palabra y veamos Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra salvación regresa a Salmo 118, que el apóstol Pedro acababa de citar, porque es un tema prominente de ese salmo, donde los versículos 22 al 29 anuncia la salvación milenial. Y en este pasaje de Hechos 4:12, el apóstol Pedro no solo estaba hablando de la justificación individual, sino de la salvación nacional, profetizada en este Salmo 118. Hechos 16:30 y 31, el carcelero de Filipo, ¿recuerdan? Dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el verso 30, después de haber escuchado las oraciones y los cantos de Pablo y Silas, es decir, los himnos de alabanza al Señor, y después del terremoto, y también del intento de quitarse su vida con su espada, se consideraba ya un hombre muerto. Y por eso preguntó desesperadamente, porque quería la salvación. ¿Qué debo hacer? Ellos le respondieron que no tenía que hacer ninguna obra, más que creer, tener fe en el Señor Jesucristo para ser salvo. Primera de Corintios 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Aquí el apóstol Pablo les hace ver el error en que estaban cometiendo al mantener o manifestar que pertenecían a cada uno de ellos. Pero todos ellos eran solamente servidores de Cristo y los que les compartían la palabra, y más adelante los ubica de una mejor manera. Primera de Corintios 1:13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Las tres preguntas que se hacen en este versículo son retóricas, y la respuesta que se espera de cada una de ellas es un no. El cuerpo universal de Cristo no está dividido, ni debe estarlo en su manifestación local. Ningún ser humano
había efectuado la salvación de los corintios y ellos no le debían lealtad a nadie, sino solo a Cristo. Familia, les invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta. Activen la campanita y compartan. También les invitamos a darle la gloria a Cristo, que fue Él quien murió en la cruz y resucitó. Les animamos a compartir esta verdad y no quedarse callados y compartir de Cristo en este tiempo. ¿Recuerdan la iglesia primitiva ya en Hechos? Señor, oramos porque nos des la facilidad de predicar tu palabra. Esa es nuestra oración. Familia, llegó el tiempo de despedida, agradeciéndole su amable atención, acompañándonos hasta el final del programa e invitándoles el próximo viernes al siguiente tema, la llegada del Rey. Reciban un abrazo muy fuerte de todo el equipo de Suena Familiar y la bendición de Dios, el único y sabio Dios que nos amó de tal manera que nos dio a su amado Hijo para darnos una salvación tan grande. A Él sea la gloria por siempre. Amén y amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.